Voces en o Cierzo, veus en el Cers, voces en el Cierzo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Vamos, después de este poema y esta música maravillosa, a presentar brevemente una exposición, Voces en el Cierzo, que bueno, yo creo que nos va a entusiasmar a todos, sobre todo porque recupera a 34 mujeres escritoras, a 34 mujeres valientes que en su momento y aún ahora siguen utilizando su lengua materna, en un caso el aragonés y en otro caso el catalán de Aragón, para dar a conocer muchas cosas de las cuales nos estamos beneficiando los que vamos detrás de ellas. Así que muchísimas gracias a todos y espero que disfrutemos. Le paso la palabra a Nacho López Susín porque él es el promotor de la idea. Voces y Cierzo, ¿no? Digamos que son la palabra y en este caso pues uno de los elementos que nos acompañan, que a veces nos hacen sufrir, pero que también consideramos que es un elemento necesario porque nos limpia, ¿no? Como decía la Bordeta, que limpie la esperanza, que arrastre los recuerdos y arranque de los muros los retratos ya muertos. Que traemos estas voces al Paraninfo, que nos parece también que es una manera de dignificarlas todavía más, ¿no? De traerlas a este templo de la academia, el templo de la cultura de Aragón. Las traemos de nuevo a su casa, ¿no? a estas mujeres. Y vuelvo a evocar al poeta, ¿no? Regresaré a la casa de mi padre, abriré la ventana y que la limpie el aire. De nuevo el cierzo, la palabra. Bueno, son un poco las metáforas que nos van acompañando en este viaje. Un viaje en el que, como decía la vicerrectora, hay 34 mujeres escritoras que van desde Ana Barca de Bolea, que es la más antigua, entre comillas, de las que vemos en la exposición hasta la actualidad. Bienvenidos a la exposición Voces en o Cierzo, veus en el Cers, Voces en el Cierzo. De hecho, Julia y yo os agradecemos que hayáis escuchado la llamada de este cierzo de las voces de nuestras 34 escritoras en aragonés y en catalán. Mujeres valientes, mujeres empoderadas, mujeres que un día decidieron escribir en dos de nuestras lenguas, que es el aragonés y el catalán, pese a las vicisitudes, los problemas, y no hablo de política, sino hablo también de la falta de alfabetización y lo valientes que fueron de empezar a hacerlo, ¿no? en estas dos lenguas. Tren con destino a consciencia será a suya de entrada en vida primera, existencia segunda. Tenemos un lema, una seña de identidad, podríamos decir un símbolo, que es la capitana. Esta planta de tierras áridas, que en este país nuestro de polvo, niebla, sol y viento, de ese cierzo, que empuja a esta planta con fortaleza hasta que disemina todas sus semillas en un sitio lejano, y esas semillas, con una gota de humedad, aunque hayan pasado décadas bajo tierra, vuelven a germinar, vuelven a dar vida. Y podrán disfrutar de nuestra exposición primero viendo un mapa donde están ubicadas la procedencia de las distintas autoras por su origen, por la lengua en la que han escrito, o bien por su vinculación al territorio, la línea del tiempo indicando a lo largo de cuánto tiempo han empezado a resurgir el cultivo de la literatura, y llevado en gran parte, como ya hemos comentado, por las mujeres. Y además luego pueden atravesar un camino serpenteante, los paneles, en los que se expone en 34 paneles cada una de estas escritoras hablando brevemente, como digo, de su biografía, de su obra y un fragmento de texto escrito en la lengua, en su lengua de producción. Dixen as suyas barucas en consena. Din pues que escuiten este mensaje.